Ahí estaba yo, sentada frente a Tomás, mi jefe de toda la vida, y a su lado, la representante de recursos humanos. La oficina del jefe de administración siempre se sentía un poco fría, pero ese día el aire era denso, pesado, como si alguien hubiera bajado la temperatura a unos 10 grados. Yo sentía algo en el estómago, un nudo, pero no podía, no quería creer lo que mis ojos veían en la expresión de Tomás. Él me miraba con esa cara de «lo siento mucho, pero es por tu bien», que siempre usaba cuando iba a decir algo que no le gustaba decir. Yo solo quería que dejara de dar rodeos. «Sofía», empezó Tomás, y ya su tono me puso en alerta. Era condescendiente, ese tono que usaba para explicarle cosas obvias a gente que él consideraba menos inteligente. «Tu rendimiento ha bajado últimamente. Entendemos tu deseo de superarte, claro que sí, pero estas clases nocturnas, francamente, te distraen. Creemos que hay una falta de compromiso, una deslealtad hacia el equipo y los objetivos de este centro». La representante de recursos humanos, una mujer que parecía tallada en piedra, asintió lentamente, con una expresión completamente inexpresiva. Como si lo que Tomás acababa de decir fuera la verdad más obvia del mundo. ¿Deslealtad? Fue como una puñalada fría, directa al pecho. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Yo, desleal. Yo, la que había dedicado años de mi vida a ese centro. La que sacrificaba fines de semana por cerrar un informe urgente. La que se quedaba hasta tarde para que los presupuestos cuadraran al dedillo. Yo conocía cada partida, cada proveedor, cada pequeño detalle financiero de ese lugar. ¿Y ahora me venían con que unas clases nocturnas de posgrado en auditoría me hacían desleal? Intenté defenderme, claro. Les recordé el informe del último trimestre, donde mis proyecciones habían salvado un posible déficit. Les hablé de cómo había optimizado el proceso de compras pequeñas, ahorrando tiempo y dinero. Pero era inútil. Las palabras de Tomás, «tu contrato finaliza hoy», resonaron en mi cabeza como un eco hueco, tapando cualquier argumento que yo pudiera haber tenido. La frase, tan simple, tan brutal, me dejó sin aire. Me invitaron a pasar a una sala de reuniones anexa, donde ya tenían todo preparado. La oficina de Tomás, con su vista panorámica de Santiago que se extendía hasta la cordillera, siempre me había parecido imponente. Ese día, ese mismo paisaje que antes me inspiraba, ahora contrastaba brutalmente con la pequeñez de la decisión que acababan de tomar. Me deslizaron un sobre grueso sobre la mesa, con la indemnización. El silencio después del anuncio fue incómodo, pesado, y solo se rompió con el sonido del papel al ser movido. Era como si mi presencia ya no importara, como si yo ya fuera invisible. Recogí mis pocas pertenencias de mi escritorio, un par de fotos, mi taza favorita, algunos cuadernos. Sentía las miradas furtivas de algunos compañeros, que bajaban la vista rápidamente cuando nuestros ojos se cruzaban. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. La sensación de humillación pública me carcomía. Ser juzgada y condenada por querer crecer, por querer ser mejor, por invertir en mi futuro, era una injusticia que me quemaba por dentro. Cuando salí del edificio, el sol de Santiago me golpeó el rostro con fuerza, pero yo me sentía helada por dentro. El sobre en mis manos parecía pesar 1 tonelada, y la etiqueta de desleal que Tomás me había colgado me quemaba el alma. En ese momento, en medio del bullicio de la calle, me di cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No solo mi empleo, sino la confianza, el respeto, la lealtad que yo había entregado. Y lo peor, cómo me habían descartado por un pretexto tan vil, tan fácil de usar. La rabia, una rabia fría y controlada, empezó a burbujear dentro de mí. Llegué a mi pequeño departamento en Santiago, las luces de la ciudad brillando con indiferencia a través de la ventana. Eran las mismas luces que veía cada noche, pero ahora se sentían ajenas, distantes. Entré y me dejé caer en el sofá. A mi alrededor, mis libros de auditoría, mis proyectos de posgrado, mis apuntes, todos regados sobre la mesa de centro, me miraban irónicos. Se suponía que eran mi futuro, mi superación, y ahora eran el pretexto para mi despido. El shock inicial que había sentido en la oficina de Tomás, esa especie de anestesia que te impide sentir del todo, empezó a disiparse lentamente, dejando paso a un dolor sordo y profundo. Era como si alguien me hubiera arrancado un pedazo de mí,
un pedazo que había dedicado a ese lugar. Recordé mis inicios en el centro, la emoción de la primera semana, la alegría de contribuir a algo tan importante como la salud pública. Yo era joven, idealista. Me encantaba la idea de que mi trabajo, mi pasión por la eficiencia y la correcta administración de los fondos pudiera marcar una diferencia. Las noches trabajando hasta tarde, los fines de semana sacrificados para cerrar un informe o preparar un presupuesto complejo, no me pesaban. Al contrario, me llenaban. Valía la pena, me decía a mí misma, por el futuro, por ser mejor, por aportar. Y los sacrificios personales, ¿quién podía contarlos? Amistades que se enfriaron porque nunca tenía tiempo para salir. Oportunidades sociales que dejé pasar una y otra vez. La constante fatiga que sentía al tratar de equilibrar un trabajo demandante con las clases nocturnas para mi posgrado en auditoría. Muchas veces llegaba a casa agotada, con la cabeza dándome vueltas por los números y las normativas, pero siempre con la convicción de que estaba construyendo algo. Era un camino duro, sí, pero un camino elegido con el corazón. El proyecto grande, el subsidio de los $150 millones, había sido la cereza del pastel. Recuerdo las reuniones, la expectativa palpable en el ambiente. Yo fui una de las más entusiastas, la que se sentaba horas a pulir los presupuestos, a buscar la forma más eficiente de justificar cada peso para la solicitud. La idea de que mi deslealtad pudiera poner en riesgo ese proyecto, ese sueño de tantos, me generó una punzada de culpa. Una culpa irracional, lo sé, porque la injusticia era de ellos, no mía. Pero igual dolía pensar que el trabajo de tantos años, de tantas personas, pudiera verse afectado por la mentira que me habían dicho. Mientras mi mente divagaba, empezaron a aparecer pequeños recuerdos, esos que antes había guardado bajo la etiqueta de cosas de oficina. Comentarios de Tomás sobre ajustar las cifras al final del mes, mover un par de partidas de un lado a otro para que el balance se viera mejor. Recuerdo que a veces decía que había que apurar a los proveedores para cerrar el mes, incluso si eso implicaba saltarse algún paso. En su momento, los vi como viveza, como esa flexibilidad necesaria que a veces se tenía que tener en un entorno burocrático para que las cosas funcionaran. Nunca me pareció algo malintencionado, ni mucho menos un patrón sistémico. Eran solo atajos para sortear la lentitud de la administración. Eso era lo que me decía a mí misma. Pero la etiqueta de desleal me carcomía. Me había desvivido por ese lugar. Había entregado mi mente y mi tiempo, mi lealtad. Y ahora, por querer crecer, por querer aprender más para ser aún más útil, me llamaban traidora. La herida era profunda, no solo por el despido en sí, sino por la mancha en mi reputación, por la forma en que habían denigrado mi esfuerzo. Sentía una humillación que me quemaba desde adentro, una sensación de injusticia que no podía sacudirme. Me sentía vacía, traicionada. Toda mi trayectoria profesional, todos mis sacrificios, mis noches sin dormir estudiando, todo había sido menospreciado por una acusación infundada, una excusa barata. Esa culpa inicial, esa punzada que sentí al pensar que tal vez, solo tal vez, mi distracción había sido un problema, se desvaneció lentamente. En su lugar, una creciente sensación de agravio empezó a instalarse en mi pecho, buscando una válvula de escape. No sabía qué haría, pero sabía que no podía simplemente dejarlo pasar. No después de lo que me habían hecho. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté del sofá. Las luces de la calle seguían entrando por la ventana, pero en mi cabeza solo había oscuridad. Me sentía tan agotada, no físicamente, sino mentalmente, que cualquier intento de cerrar los ojos era inútil. Mi mente seguía dándole vueltas a las palabras de Tomás, a la injusticia, a la humillación. Necesitaba algo que me distrajera, algo que me sacara de esa espiral de dolor. Mi mirada cayó sobre uno de mis libros de texto, el de Auditoría de Fondos Públicos. Lo agarré casi sin pensar, buscando quizás un consuelo en la rutina de mis estudios, o simplemente algo con lo que ocupar la mente. Empecé a hojearlo, sin un rumbo fijo, pasando páginas y páginas de teoría y ejemplos. De repente, una sección captó mi atención. El título era Fraude y malversación en entidades sin fines de lucro. Me detuve. Empecé a leer, primero con desinterés, luego con una creciente curiosidad. El libro describía patrones, formas en que el dinero público podía ser desviado o malgastado de manera intencionada. Y ahí fue cuando me golpeó, como un rayo en medio de la noche,
Leía descripciones como fraccionamiento de compras para evitar licitaciones. Y mi mente, automáticamente, recordó las veces que Tomás había insistido en dividir grandes pedidos en varios más pequeños, justificando que así era más rápido o que evitábamos la burocracia. En ese momento, lo había visto como una forma de agilizar el proceso. Ahora, con el libro en mis manos, se me heló la sangre. Luego, leí sobre proveedores únicos con precios inflados. Y mi cabeza trajo a Proveedores del Sur, esa empresa que siempre obtenía los contratos para ciertos servicios, sin importar si los precios eran un poco más altos que los de la competencia. Tomás siempre decía que eran los más confiables o que ya conocían el sistema. Dios mío, lo que Tomás hacía con Proveedores del Sur no era solo saltarse la fila, era un patrón. No era viveza, era un esquema. Y las justificaciones de gasto vagas o repetidas, mencionaba el libro. Me vino a la mente la infinidad de veces que Tomás había usado la partida de gastos operativos imprevistos, como un cajón desastre para todo lo que no encajaba en ningún otro lugar. Son cosas que pasan, Sofía. Hay que ser flexibles, me decía con una sonrisa. Yo lo creía. Pensaba que era la realidad de la administración. Pero ahora, esas palabras del libro me revelaban una verdad escalofriante. No era flexibilidad, era una estrategia. Era una forma de ocultar. La viveza que yo había justificado una y otra vez, esa supuesta habilidad para sortear la burocracia que le atribuía a Tomás, se transformó en una revelación aterradora. Ya no eran atajos, eran irregularidades, eran violaciones. Y el peso de esas palabras, fraude, malversación, resonó en mi pecho con una fuerza que me dejó sin aliento. El dolor y la humillación que había sentido por mi despido no desaparecieron, pero se transformaron. Se cristalizaron en una determinación gélida. Ya no era una cuestión personal de venganza, al menos no del todo, aunque la rabia me impulsara. Esto era mucho más grande que yo, mucho más grande que mi empleo. Era una cuestión de ética, de principios, de justicia. Mi conocimiento, mis estudios, esa distracción por la que me habían despedido, ya no eran una debilidad, eran mi arma más afilada. No puedo hacerme la tonta, susurré en voz alta, rompiendo el silencio de mi departamento. La idea de que $150 millones de fondos públicos, dinero que estaba destinado a la salud, a la investigación, pudiera ser malversado por gente como Tomás, me enfureció más que mi propio despido. Esto iba más allá de mí. Esto era un crimen contra la sociedad. Decidí que iba a actuar. No por un resentimiento ciego, no por un impulso de venganza sin sentido. Iba a actuar con la precisión de un bisturí, con la objetividad que mis estudios me habían enseñado. Mis clases de auditoría no solo me daban el conocimiento de las irregularidades, también me daban las herramientas para desenterrarlas. Pensé en mi formación, la importancia de la evidencia, la cadena de custodia, la objetividad. Esto no sería un chisme de pasillo, ni un rumor. Esto sería una investigación forense. Los hechos, los números, los documentos, eso era lo que valía. Cerré el libro con un golpe suave. Mis ojos, que antes habían estado llenos de lágrimas y frustración, brillaban ahora con una nueva luz. Era una luz fría, calculadora, pero llena de propósito. Ya no era la Sofía humillada, la que se sentía vacía y traicionada. Ahora era una auditora en ciernes, con una misión clara. La venganza, sí, pero una venganza que había tomado la forma de la justicia. Y sabía exactamente por dónde empezar. Sabía que tenía que ser metódica, como me habían enseñado. Esto no era una rabieta, era una investigación. Y para eso, necesitaba pruebas. La primera parte era la más difícil, porque ya no tenía acceso directo a los sistemas del centro. Pero mi memoria, afortunadamente, siempre había sido buena, casi fotográfica. Y mi hábito de organizar las cosas, de guardar copias de mis propios informes y correos importantes, me iba a salvar. Empecé por recrear en mi mente la estructura de los presupuestos con los que habíamos trabajado. Recuerdo cada línea, cada partida, cada porcentaje asignado. Luego, las órdenes de compra más grandes, esas que siempre pasaban por mi escritorio para una revisión inicial. Los proveedores recurrentes. Las excepciones que Tomás autorizaba con su firma, a veces saltándose los protocolos. Era como armar un rompecabezas gigante, pieza por pieza, solo que las piezas estaban en mi cabeza. También busqué en mi computador personal,
Antes de mi despido, siempre me había asegurado de tener copias de seguridad de mi trabajo, de los informes que yo misma generaba, de las planillas de control de proyectos que utilizaba. Sin saberlo, esas planillas ya eran un registro parcial de muchas de las irregularidades que ahora empezaba a ver con claridad. Mis propios archivos, esos que Tomás había despreciado, se estaban convirtiendo en mi arsenal. Con cada recuerdo, con cada documento que encontraba, empezaba a identificar patrones. ¿Qué proveedores eran siempre los mismos para ciertos servicios, sin importar el costo o la calidad? Proveedores del Sur salía una y otra vez, con facturas que a veces parecían infladas, o con descripciones de servicios que eran sospechosamente vagas. Luego, los montos redondeados. Recuerdo haber visto facturas por INR, Wires, 1000 hours exactos, o $500 1000 hours. No era común que los gastos fueran tan precisos, a menos que se estuvieran ajustando para algo. Me concentré en las órdenes de compra que Tomás autorizaba directamente. Él tenía un cierto nivel de autonomía, pero a veces lo usaba para saltarse el proceso regular. Siempre justificaba que era para agilizar o por emergencia. Ahora entendía que esas emergencias eran convenientes. Y los ajustes de fin de mes, esos actos de magia que Tomás siempre presentaba para salvar el presupuesto, ahora eran un claro indicio de que movía dinero de donde no debía para cubrir agujeros. Empecé a ver la interconexión entre todas esas excepciones. No eran eventos aislados, eran eslabones de una cadena. Las compras fraccionadas para evitar licitaciones se hacían con los mismos proveedores que luego presentaban precios inflados y justificaciones vagas. Era un sistema, una red. En mi computador personal, abrí una nueva hoja de cálculo. No era para mi posgrado, era para mi investigación. Creé una base de datos meticulosa. Cada fila era un posible hecho, columna por columna. La fecha de la transacción, el nombre del proveedor, el monto exacto, una descripción detallada del gasto, quién lo aprobó, casi siempre Tomás, y una observación. En esa observación, anotaba la posible violación, si era un fraccionamiento, si faltaba competencia, si el precio parecía excesivo, o si la justificación era ambigua. No puse opiniones, solo hechos, números y referencias a las políticas internas que, según mis estudios, habían sido violadas. Mientras trabajaba, recibí un mensaje. Era de Laura, una antigua compañera de trabajo. Se me encogió el estómago. Sofía, ¿estás bien? Escuché que Tomás anda diciendo que te diste por vencida y que no tenías la capacidad para el ritmo del centro. Y por el amor de Dios, no hagas nada. ¿Sabes cómo es el sistema? Nadie le gana. El mensaje de Laura no me sorprendió. Tomás siempre había tenido esa forma sutil de intimidar, de hacer sentir a la gente que él estaba por encima, que era intocable. Sus comentarios sobre mí eran para deslegitimarme, para que nadie creyera lo que yo pudiera decir. Y la advertencia de Laura, aunque bien intencionada, solo sirvió para reforzar mi determinación. ¿Nadie le gana? Eso era lo que él quería que pensaran. Pero yo no era nadie. Yo era Sofía, y ahora tenía las herramientas para entender lo que él había estado haciendo. Con un café frío a mi lado, que se había enfriado hace horas mientras revisaba y organizaba la información, miré mi creciente expediente digital. Cada fila de mi planilla era una bala de verdad, fría y precisa. Cada documento que había guardado, cada correo que había enviado o recibido, cada recuerdo detallado, era un eslabón irrefutable en la cadena de pruebas. Ya no me sentía sola, ni humillada. Me sentía armada. Armada con la verdad y lista para usarla. Las semanas siguientes fueron intensas. Dediqué cada día, cada hora libre, a pulir mi informe. No era una denuncia. No quería que sonara como un ataque personal. Era un análisis de auditoría, tal como me habían enseñado en el posgrado. Había aprendido que los números no mienten, y que la verdad, cuando está bien documentada, es irrefutable. Desempolvé mis libros, mis apuntes, y me sumergí en el lenguaje técnico, el que hablaba de normativas, de probidad, de procedimientos. Cero chismes, cero emociones. Solo hechos, pruebas y referencias a las políticas internas del centro y a las leyes chilenas. Organicé todo en secciones claras. La primera, patrones de adquisición no conformistas, donde detallaba cómo Tomás había fraccionado compras para evitar licitaciones, siempre con los mismos proveedores y a precios que no eran los más competitivos. La segunda, inconsistencias en la justificación de gastos,
donde ponía en evidencia el uso excesivo y ambiguo de la partida de gastos operativos imprevistos y cómo se movían las cifras al final del mes. Y una tercera sección, riesgos potenciales para el financiamiento futuro, que explicaba cómo estas irregularidades ponían en peligro el subsidio de $150 millones. Cada punto estaba respaldado con fechas, montos, nombres de proveedores y las políticas específicas que se habían violado. Era un trabajo frío, pero satisfactorio. Una vez que el informe estuvo listo, mi siguiente paso fue encontrar el canal adecuado. Sabía que ir a la prensa o a las redes sociales sería un error. Eso solo lo convertiría en un espectáculo y le daría a Tomás la oportunidad de deslegitimarme, de decir que era una empleada despechada. No, esto tenía que ser formal, institucional. Recordé mis clases sobre ética en la administración pública. El organismo de financiamiento gubernamental, el que entregaría el subsidio de los 150 millones, tenía una comisión de ética y transparencia. Ese era el lugar. También pensé en la auditoría interna del propio centro. Antes de mi despido, sabía que se había iniciado una revisión rutinaria, aunque superficial. Mi informe les daría la profundidad que necesitaban. Llegó el día clave. Imprimí varias copias del informe. Lo encuaderné con cuidado, como si fuera una tesis. Cada copia era idéntica, con su versión digital encriptada en un USB, por si acaso. Me aseguré de que todo estuviera perfecto. Fui a la oficina de correos y envié las copias a la Comisión de Ética y Transparencia y a la Dirección de la Auditoría Interna del Centro. Pagué el envío certificado con acuse de recibo. Necesitaba tener la certeza de que mis pruebas llegarían a las manos correctas. Además, envié una copia anónima, pero con suficientes detalles verificables, a la Junta Directiva del Centro, en el apartado de alertas de cumplimiento. Quería que supieran que, aunque no supieran de dónde venía, la información era real y estaba en sus manos. La primera semana fue un silencio sepulcral. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Cada vez que revisaba mi correo, sentía un nudo en el estómago. Me preguntaba si todo mi esfuerzo sería en vano, si mi informe se perdería en algún escritorio, o si, peor aún, lo ignorarían. Era una sensación terrible, de estar a la deriva después de tanto trabajo. Pero luego, los pequeños movimientos empezaron a aparecer. Primero vi una noticia en un portal del sector, sobre auditorías más estrictas para fondos públicos, y un nuevo enfoque en la transparencia. Era un titular genérico, pero me llamó la atención. Luego, un comentario velado en LinkedIn de un ex colega del centro, alguien de un área diferente, que hablaba de cambios en el aire y nerviosismo en administración. Eran solo migajas, pero para mí eran señales. Lo más importante, lo que mis clases me habían enseñado y que ahora cobraba sentido, fue el giro inesperado. Los revisores del organismo de financiamiento, como yo sospechaba, no estaban empezando de cero. Ellos ya tenían señales previas de irregularidades en el centro. Pequeñas alertas, alguna queja anónima que no había podido ser probada, o inconsistencias menores que no habían podido seguir por falta de recursos o de una dirección clara. Mi informe, estructurado, con pruebas concretas y un análisis profundo, no era el inicio de una investigación, era el eslabón perdido. Era la pieza que encajaba todas esas sospechas previas en un patrón innegable. Mi análisis de auditoría no solo confirmaba lo que ellos ya intuían, sino que les daba el mapa exacto para seguir. Un día, mientras estaba sentada en una cafetería, revisando las noticias en mi teléfono y el correo electrónico, noté un cambio en el tono de las noticias del sector. Los artículos sobre la transparencia se volvían más específicos, mencionando indirectamente a centros que recibían fondos públicos. No había nombres, pero la dirección era clara. Una leve sonrisa de satisfacción apareció en mis labios. No era una sonrisa de alegría, era una de fría confirmación. La trampa estaba tendida. Solo era cuestión de tiempo antes de que se cerrara. Los pequeños movimientos que había percibido, las migajas de información, empezaron a volverse más grandes, más evidentes. Empecé a escuchar, a través de algunos contactos que aún tenía fuera del centro, y también por las noticias del sector, que dentro del Centro de Investigación de Salud XYZ las cosas no andaban bien. Primero, fueron rumores sobre correos internos que circulaban con una frecuencia inusual, hablando de reuniones urgentes del comité directivo. Luego, se hablaba de un congelamiento de compras no esenciales, lo que para un centro de investigación era una señal de alarma. Y por último, de una revisión exhaustiva de procesos de adquisición,
algo que antes nunca se había hecho con tanto detalle. La atmósfera en lo que había sido la oficina de administración, me contaban, se había vuelto densa, cargada de un pánico contenido. Nadie sabía bien qué pasaba, pero todos sentían que algo grande se venía. Yo, desde fuera, sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Sabía que mi informe había sido la chispa, y ahora las brasas estaban empezando a arder. La bomba estalló un martes por la mañana. Estaba en mi departamento, tomando un café, revisando las noticias como de costumbre. Encendí la televisión y sintonicé un canal de noticias que solía cubrir temas de salud pública. Había una conferencia de prensa en curso, rutinaria, sobre el futuro de la investigación en Chile. Pero de repente, el subsecretario de Salud Pública, un hombre serio y de pocas palabras, hizo un anuncio que me dejó helada. Lamentamos informar que el subsidio de $150 millones destinado al Centro de Investigación de Salud XYZ ha sido negado, dijo con una voz grave, sin rodeos. Esto se debe a serias inconsistencias administrativas y hallazgos en auditorías internas y externas que ponen en cuestión la probidad en la gestión de fondos públicos. La taza de café que tenía en la mano tembló ligeramente. No era solo que el subsidio fuera negado, era la forma en que lo decía. Serias inconsistencias. Falta de probidad. Mis palabras, mis pruebas, habían llegado a lo más alto. La cámara de la televisión hizo un rápido paneo. En la primera fila, entre los directivos del centro, pude ver a Tomás. Estaba pálido, con una sonrisa forzada pegada a la cara, intentando disimular lo que estaba pasando. El director del centro, a su lado, balbuceaba torpemente algunas excusas, hablando de errores de comunicación y problemas aislados, pero el subsecretario lo interrumpió con un gesto. Tomás fue llamado a explicar. Subió al podio, se ajustó el nudo de la corbata, y con una voz que intentaba sonar segura pero que delataba un nerviosismo evidente, empezó a hablar. Balbuceó. Intentó desviar la culpa, diciendo que eran malentendidos o errores de personal. En un momento, lo vi dudar. Su mirada se fijó en algún punto más allá de las cámaras y dijo: «Es posible que el despido de una empleada desleal haya comprometido información». La frase se le atascó en la garganta. No pudo terminarla. ¿Cómo iba a culpar a alguien que ya no estaba, y cuyo trabajo, paradójicamente, había sido la prueba más contundente en su contra? Mi deslealtad era ahora su condena. No había forma de que su narrativa de empleada despechada funcionara, no cuando la evidencia era tan clara. El efecto dominó fue inmediato y brutal. No solo se congelaron las compras no esenciales, se congeló todo. Proyectos enteros se detuvieron de golpe, dejando a científicos y personal de investigación con los brazos cruzados. El personal del centro, que ya venía desmoralizado por la incertidumbre, ahora estaba en shock, con la moral por los suelos. El subsecretario anunció que se abría una investigación formal a cargo de la Contraloría General de la República, la máxima autoridad en fiscalización de fondos públicos. La oficina de administración, el lugar donde Tomás había reinado con sus vivezas y atajos, se convirtió en el epicentro del caos. Agentes de la Contraloría llegaron, revisando cada documento, cada movimiento, cada correo. La presión sobre los directivos del centro fue inmensa. Para salvarse a sí mismos, empezaron a exigir responsabilidades con nombres y cargos. Las excusas de Tomás ya no valían. Sus malentendidos eran ahora delitos. Mis informes, esos que había pulido con tanto esmero, esos análisis de auditoría fríos y llenos de hechos, eran ahora las pruebas A1 que la Contraloría tenía en sus manos. Cada línea, cada referencia a una política violada, cada proveedor sospechoso que yo había documentado, era una pieza irrefutable en su contra. Me quedé sentada en el sofá, viendo las noticias. Tomás estaba en primera plana, sí, pero no como el salvador del presupuesto o el genio de la administración. Estaba ahí, visible para todo el país, como el artífice del desastre, el responsable de que $150 millones de fondos públicos se perdieran para el centro. Su viveza, su habilidad para sortear el sistema, había sido desenmascarada por la herramienta más simple y brutal de todas, la verdad documentada. La justicia kármica, como le llamaban, estaba empezando a cobrar su factura, y yo era testigo de primera fila. Han pasado varios meses desde aquel día de la conferencia de prensa. El Centro de Investigación de Salud XYZ
Es ahora un lugar diferente. Se ha reestructurado por completo, con nuevos directivos y una oficina de administración que parece otra. Ya no se oyen murmullos de ajustes ni de vivezas. Ahora se habla de transparencia, de nuevos protocolos, de recuperar la confianza. Yo ya no trabajo ahí, por supuesto. Mi vida ha dado un giro de 180 grados. Después de que todo se destapó y de que mi informe se convirtió en la base de la investigación, mi nombre empezó a sonar. No de forma pública en los noticieros, eso no me interesaba. Pero en los círculos de auditores, de la gente que se dedica a esto, sí que se empezó a hablar de la mujer que destapó el caso de los 150 millones. Fue discreto, sí, pero fue un reconocimiento. Fui contactada por varias firmas de auditoría, algunas de ellas muy grandes y de mucho prestigio. Buscaban gente con mi capacidad de análisis, con mi ojo crítico, con esa habilidad para ver más allá de los números superficiales. Elegí un puesto como auditora forense en una consultora internacional. Es un trabajo desafiante, sí, pero me encanta. Me siento valorada. Mi conocimiento es una herramienta, no una distracción. Y Tomás. Su destino fue el que se merecía. Fue despedido del centro, por supuesto, y su reputación profesional quedó hecha pedazos. Dejó de ser el hombre influyente que conocía los atajos. Ahora enfrenta posibles acciones legales por malversación de fondos y por faltas a la probidad. Ya no hay atajos para él, solo el largo y tortuoso camino de la justicia. Su sonrisa forzada de aquel día en la conferencia de prensa no le sirvió de nada. Ahora, a veces, me encuentro en mi nueva oficina, mirando la ciudad desde una perspectiva diferente, desde una altura que antes solo podía soñar. Es una vista más amplia, más clara, y en esos momentos no puedo evitar recordar. Me dijeron desleal por estudiar, como si superarme a mí misma fuera una traición personal a ellos. Narro, esta vez para mí misma, con una voz tranquila y firme, sin un ápice de rencor, solo la satisfacción de la verdad. Pero esa supuesta deslealtad fue, en realidad, mi mayor acto de lealtad. Lealtad a mis principios, a la verdad, a la honestidad. Lealtad al propósito real de los fondos públicos, que es ayudar a la gente, no enriquecer a unos pocos. Respiro hondo. Una sensación de paz me inunda. A veces estudiar no te abre puertas. A veces estudiar te abre los ojos. Y cuando ves claro, cuando entiendes lo que está pasando, ya no puedes hacerte la tonta. No puedes simplemente mirar hacia otro lado. Mi mirada se pierde en el horizonte, y una leve sonrisa aparece en mis labios. No es una sonrisa de venganza, no es eso. Es la sonrisa de la integridad. La satisfacción de haber hecho lo correcto, de haber usado mi conocimiento para algo más grande que yo misma. Y eso vale más que cualquier empleo, cualquier sueldo, cualquier reconocimiento. La verdad siempre encuentra su camino. Y a veces, solo a veces, la justicia también.